Buenos días, bienvenidos a este tercer día del primer Foro Internacional Jurista y Forense. Hoy tenemos la disertación de la maestra Olga Fabiola Ibáñez López, a la cual me voy a permitir presentar y a la cual le agradecemos y nos reconocemos de que esté aquí con nosotros. Ella es licenciada en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales por el Colegio Libre de Estudios Universitarios, mejor conocido como CLEU. Asimismo, en esa institución cuenta con la maestría en Perfilación Criminológica. También es licenciada en Derecho por la Universidad de Allende y maestrante en la carrera de Educación. Es miembro colaborativo de instituciones como la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Criminológicas. Cuenta con más de 30 certificaciones en las áreas jurídico-forenses. Se destaca como personal capacitado en todas las labores que realiza. Tiene una antigüedad de más de 5 años realizando actividades catedráticas, pedagógicas, también en materia jurídica, administrativa y forense, con un compromiso en la formación de los nuevos talentos o los nuevos forenses de este país. Ella es creadora, esto también es importante que lo tengamos y que lo resaltemos, porque es emprendedora. Ella es creadora de la marca Miel, Insumos Médicos y Forenses. Esta marca provee aditamentos para estudiantes y profesionales de las áreas médicas y forenses. Tiene una patente legal cuyo nombre es Maestra Miel y ha desarrollado un lema que es sumamente interesante y dice de esta manera, lo cito tal cual: aprende, vive y que nadie se quede fuera. También es creadora del contenido criminológico y educativo que permita o lleve como finalidad conocer la raíz de la materia y las vivencias día a día de estos profesionales. Ha desarrollado artículos de investigación en las áreas de perfilación criminológica, determinando perfiles de alto impacto en casos de pederastia o pederastía e investigación criminal, así como dogmas de la criminología dogmas de la criminología educativa y criminología pedagógica. Maestra Fabiola, un honor estar aquí con usted compartiendo. Adelante, los micrófonos son suyos, bienvenida. Muchas gracias, maestro. Bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a platicar un poquito de lo que es la perfilación criminológica y cómo es que podemos aplicarla dentro de un ámbito ya más legal o inclusive no solamente dentro de este ámbito, sino para lo que es el diagnóstico y tratamiento adecuado de las conductas. Dentro de este tema vamos a platicar en un primer momento que la perfilación criminológica va a ser una especialidad como tal o una rama de la criminología donde va a tener dos aspectos importantes o dos elementos relevantes. Punto número uno, lo que es la detección de un comportamiento, cómo sucede esta actuación de un sujeto específico dentro de una escena del crimen, todo lo que es modus operandi, el motivo, la firma, algunas actitudes o algunos elementos de relevancia en cuanto a lo que es el cómo se desarrolla esta relación entre la víctima y el victimario. Asimismo, nos va a permitir la perfilación crear o generar una línea de investigación o inclusive si ya existe esta línea, favorecer a la incorporación de nuevos elementos para poder crear una ampliación o un mejor entendimiento de el mismo. Dentro de lo que es la perfilación criminológica, vamos a ver que es una especialidad criminológica, pero actualmente, si nos vamos a un elemento más moderno o más reciente, la criminología se ha visto involucrada dentro de lo que son la perfilación criminológica, se ha visto involucrada en ámbitos tanto criminalísticos como victimológicos, en base a lo que es una reconstrucción parcial del hecho para poder involucrar otras áreas u otras ramas de especialidad que me permitan a mí, si no tengo un culpable o un presunto sospechoso, crear una reconstrucción a partir de rasgos específicos conductuales en la escena para poder visualizar las características de la persona que pudo haber cometido el hecho. Dentro de este elemento también vamos a visualizar lo que son algunos personajes importantes. Personajes que, pese a que no son nacionales o pese a que no tienen un elemento mexicano, son parte fundamental de la perfilación criminológica en el país, principalmente lo que es Robert Ressler. Robert Ressler es un exagente del FBI, criminólogo y considerado como uno de los perfiladores seriales más importantes en la historia de la perfilación, y es quien brinda el primer concepto de perfilación altamente favorable o altamente considerado dentro de lo que son los conceptos y rasgos físicos.
Robert Ressler define que la perfilación criminal es el proceso de identificar estas características, no solamente físicas, sino también psicológicas que tiene una persona y que en base al crimen que están realizando me va a permitir visualizar cómo es esta persona en su totalidad. Robert Ressler es uno de los perfiladores más importantes, teniendo dentro de sus perfiles inclusive el de Jeffrey Dahmer y otros personajes relevantes dentro de lo que es la historia de asesinos seriales. Gracias a Robert Ressler se incluye la perfilación en México. Estamos hablando de el caso más importante o el caso más relevante que ha tenido el país con lo que son las muertas de Juárez, en donde Robert Ressler viene por primera vez a México e involucra la perfilación criminal en un caso donde se desconoce el sujeto, pero el modus ha sido el mismo o las características propias del elemento siguen siendo iguales. ¿Qué ocurre en este caso? Se ingresa junto con la unidad de investigación del estado de Chihuahua para el análisis conductual de la escena. Apoyándose en todo momento de esta unidad de investigación, crea y favorece al maestro Alfredo Velasco a la elaboración de un perfil criminal basado no nada más en un elemento criminológico, sino también en un elemento 100% criminalístico, basado únicamente en la existencia de una víctima y una escena. Cabe destacar que el primer perfil establecido por Robert Ressler tenía un sujeto activo del delito. Sin embargo, la perfilación te brinda la posibilidad de crear perfiles o crear un análisis conductual, aunque no existiese una persona para investigar. Tal es el caso de Thomas Bond, primer perfilador en la historia. Este personaje, pese a que no era criminólogo, desarrolla por primera vez el perfil criminopsicológico. Thomas Bond fue un médico cirujano que trabajó para el caso de Jack el Destripador. Thomas Bond, como médico inglés, establece un análisis y un examen post-mortem de las víctimas ocurridas en el caso de Whitechapel. ¿Qué ocurre con este personaje? Determina que al no poder él moverse exactamente a la ubicación y que el tiempo de las víctimas ya había transcurrido y no encontraba aún restos o algún elemento favorable para lo que era una investigación, únicamente decide tomar las fotografías que tenían de las autopsias reveladas a las víctimas y, con base a estas imágenes, él determina la autoría de un solo sujeto activo del delito y que este sujeto tenía características propias médicas por la precisión de los cortes que había en los diferentes ataques a las víctimas, provocando que la víctima al primer acercamiento o al primer corte ya no pudiera resistirse o gritar. Gracias a este primer informe que brinda Thomas Bond, se determina o el primer acercamiento a lo que es la perfilación criminológica basada en elementos psicológicos de la escena, teniendo únicamente como ante la visualización documental o videográfica de lo ocurrido, dando así la primera parte, el inicio de una perfilación sin un sujeto activo del delito y sin necesidad de estar presente frente a las víctimas o la escena. Regularmente o constantemente cuando hablamos de perfilación, tenemos la idea de que necesitamos estar frente al sujeto para poder visualizar las características propias del mismo. Sin embargo, es necesario destacar que la perfilación no necesita tener un sujeto. Necesitas sí un hecho, una situación, una víctima, pero no necesariamente tenemos que tener un sujeto ya como sospechoso o inclusive como detenido, porque estamos buscando precisamente eso. Cuando hablamos de perfil, vamos a establecer que lo podemos utilizar inclusive en redes sociales, lo podemos utilizar en el día a día, porque la palabra perfil me hace la referencia a un rasgo característico o a la imagen de alguien. Esto indica que para yo saber cómo es esta persona, necesito primero conocer una serie de características de cómo puede ser o quién es este sujeto, sin la necesidad de ya saberlo físicamente.
Regularmente lo podemos asociar en el caso de las redes sociales a los perfiles en línea de Facebook, Instagram o Twitter, en donde a lo mejor la persona no tiene una fotografía de perfil, pero al platicar con él vamos creando este lazo de características. Comenzamos a ver cómo es esta persona, inclusive algunos gustos, algunas características físicas, algunas características psicológicas que me van creando un perfil en base a lo que yo platico con él, sin la necesidad de conocerlo o verlo. Misma situación ocurre con el perfil criminológico. No necesito yo ver quién cometió el homicidio, las lesiones, la violación, para yo poder crear una serie de rasgos característicos. Generalmente, el perfil criminológico me va a dar ciertas características biológicas, físicas o conductuales de crímenes más violentos por el tipo de modus en el que se esté trabajando. Sin embargo, no se exenta de que pueda ser utilizado en otras áreas. Este elemento me dice que la perfilación va a ser como una revista de chismes. Me va a platicar desde dónde vive la persona, cuáles son sus características diarias, si sale a correr o no, si practica algún deporte, si tiene alguna enfermedad, si tiene algún padecimiento con anterioridad, si tuvo problemas o complicaciones durante lo que son ginecobstetras, el embarazo, la maternidad, alguna complicación cromosómica, si tiene algún estilo de vida en cuanto a su salud, algún tratamiento, cuál es su rol social, cómo es su estatus socioeconómico, si trabaja, si estudia, todo con respecto a nuestro posible sujeto, lo va a conocer el perfil. No con la necesidad de enterarnos qué hace o deshace, sino búsqueda de información que me permita delimitar en base a la ubicación un mapeo georreferenciado de zonas posibles de ataque o inclusive de vinculación con las víctimas. En base a lo que es su rol social o su estimación en cuanto a su sociedad, me va a permitir ver su adaptabilidad y me va a visualizar si este sujeto puede o no involucrarse con otras personas y pasar desapercibido, sin que a lo mejor yo me dé cuenta de que es el líder del consejo vecinal y que posiblemente tenga una doble vida, como fue el caso de John Wayne Gacy, que a pesar de ser líder vecinal, tenía un estilo de vida diferente al transcurrir cierta hora de la tarde o cierta hora de la noche en donde ya comenzaba a crear ciertos crímenes o ciertas actitudes violentas. Estos elementos no se hacen con el fin de decir, el perfilador es chismoso o el perfilador va a tener que estar atrás de alguien siguiéndolo. No. Me indica que como perfilador vamos a buscar la mayor cantidad de información o de datos que me permitan buscar a lo mejor 10 sujetos en toda el área. A lo mejor si nos vamos a lo que es el Estado de México, a lo mejor voy a buscar 10 sujetos en una colonia específica que puedan cumplir el patrón conductual que yo determino. Ya aunado a lo que es una investigación criminal y el trabajo arduo de lo que es el investigador, el criminólogo y el oficial de policía o el abogado, va a ser trabajo arduo en compañía de todos estos elementos, cerrar ese círculo de 10 personas, a lo mejor a un análisis de quién ya tiene conductas antisociales, de quién ya tiene a lo mejor un patrón de ingresos y reinserciones en cuanto al elemento social y que puede determinarme o hacer menor cantidad mis posibles sospechosos a un culpable. El perfil no siempre me va a dar al culpable. Es como todo. Pese a que a lo mejor nos han platicado en libros, revistas, televisiones o otras personas que conocemos dentro de lo que es la criminología y la criminalística, que podemos llegar a un posible sospechoso, no siempre la perfilación te va a dar un sujeto activo o un sujeto específico. Te va a dar 10, 5, 15, 30 sujetos con las mismas características y ya depende del marco en el que te estés desarrollando en cuanto a la investigación, si puedes o no reducir ese número. No importa si este número no se ve reducido, porque mientras tu perfil esté completo, es decir, tengas las características adecuadas, puede completarse una investigación.
Sin embargo, la perfilación te va a establecer que hay 3 reglas fundamentales para que tú puedas realizarlo. Cuando tú vas a realizar una perfilación, te dice que tiene que haber un principio de identidad. Cada caso lo vas a trabajar específico. Aunque sean 20 víctimas, cada víctima tiene que tener su perfilado específico, tanto víctima como criminal. Esto quiere decir que, aunque sea el mismo sujeto, a las 20 víctimas les tengo que dar un elemento individual. Podemos generalizarlo en un método, sí, se llama método Vera, en donde podemos trabajar a las 20 víctimas en un solo momento. Sin embargo, al momento yo de crear un análisis más a profundidad, tengo que volver a separarlas, en donde voy a hablar una por una de las características propias que se tuvo con respecto a la víctima, con respecto a la escena y con respecto al sujeto. Es bien sabido que a pesar de que mi sujeto sea el mismo para los 20 casos, no se va a comportar de la misma manera. Puede haber una variación o puede inclusive haber una manipulación para evitar que se conozca o se determine su autoría. Asimismo, vamos a tener lo que es el principio del tercer excluido, en donde me indica que la conducta no puede estar intermedia. Es decir, la conducta va a ser o no va a ser, o la mató o no la mató, o la lesionó o no la lesionó. No nos podemos quedar con un punto de, ay, pero la víctima se lastimó solo. No. Si hay, vamos a determinar qué ocasionó esas lesiones base a un informe médico previo establecido. Asimismo, vamos a vincularlo a un análisis específico de conductas y de posibles variables, en donde a lo mejor me estoy dando cuenta de que mi sujeto pudo a lo mejor causar lesiones, pero también la víctima se causó otras. Voy a separar esta conducta, esta acción, y voy a ver primero qué determinó las lesiones del victimario y posterior qué lesiones se determinó. Asimismo, voy a tener el principio de la razón suficiente, en donde me dice que todo tiene una razón lógica. Nada es casualidad, nada sucede porque la razón así lo dice, sino que todo sucede por un motivo específico. Si la víctima estaba ahí, era porque el victimario propició que la víctima ahí se encontrara. Si las lesiones están en un lugar específico, es porque el victimario propició que fueran todo lógica, sea científica o criminológica, pero debe existir una razón del por qué están sucediendo los hechos. No fue por obra divina, no fue porque Dios quiso que la víctima se muriera, no fue porque la víctima pasó en el momento menos indicado, sino porque el victimario, al tener una planeación y un modelo conductual, propició que la víctima se encontrara en el momento adecuado para que éste fuera o éste llegara a cometer la conducta. No excluimos que inclusive algunas víctimas sí pueden llegar a ser porque se encontraron en el lugar menos indicado. Sin embargo, la razón lógica es que el criminal o el sujeto activo del delito tuvo que ver, le tuvo que haber suscitado algún elemento neuronal o conductual que propició que la víctima, que no era su planeación, sucediera o se encontrara en ese momento y por lo tanto se propiciara la conducta. Asimismo, dentro de estos elementos de la perfilación, vamos a tener 2 tipos, que son los más importantes o los más destacados, que es el tipo de perfilación de agresores conocidos, en donde sí tenemos un sujeto activo del delito, puede ser Ted Bundy, puede ser Charles Manson, puede ser el caníbal de Tizapán, puede ser cualquier sujeto que ya tengamos o que ya sepamos y que necesitemos únicamente conocer la conducta y si puede o no haber futuras agresiones. Y el tipo de perfil de agresor desconocido, en donde no hay un sujeto, no sabemos quién es, no nos imaginamos siquiera quién puede ser, pero las características propias de este sujeto van a hacer que yo pueda conocer rasgos físicos y rasgos psicológicos que me lleven a la delimitación de una cantidad o unos sujetos que puedan convertirse en mis sospechosos.
En este caso, el método utilizado para lo que es un perfil de agresores conocidos va a ser el método deductivo, donde ya implicamos un elemento lógico y racional. El método inductivo, que me va a hablar de una estadística y un experimento en donde yo tengo que, en base a ciertas características o ciertos modelos, voy a crear un probable perfil de una persona y lo tengo que estar probando, corroborando y revisando para que las características sean lo más acertadas posibles o mi probabilidad de encontrar a mi sospechoso eleve de un 60 a un 85%, que es lo más que podemos acercarnos en el caso de un perfil desconocido. En el caso de un perfil de agresor conocido, nuestra probabilidad tiene que avanzar hasta el 99%, dejando un único elemento o un pequeño rasgo de probabilidad de equivocarnos. Para un perfil de agresores conocidos vamos a tener uno de los métodos más importantes o más conocidos a nivel mundial, que es el método Vera, y para agresores desconocidos el método Resetec 100% mexicano. Cuando hablamos del método Vera, vamos a ver que por sus siglas o por su acrónimo Vera, tenemos lo que es víctima, escena, reconstrucción y autor. Los cuatro elementos principales o los más importantes dentro de lo que es un perfil, en donde vamos a ver que este método se va a utilizar para lo que son desarrollos psicocriminológicos. Aquí me va a interesar la conducta 100% y las alteraciones psicológicas que puede llegar a tener mi sujeto activo del delito. ¿Qué ocurre con este método? Me voy a focalizar en que existe un autor, existe una persona en la que yo voy a investigar y que en base a ese autor voy a encontrar todas las situaciones o todas las inclemencias que me marca de por qué selecciona la víctima, la escena y cómo yo puedo reconstruir esa conducta y esa situación para llegar a crear un elemento de futura agresión. A pesar de que mi sujeto sea conocido y a lo mejor ya lo tengamos en reclusión, no evita que a futuro, no nada más él, sino algún miembro de su familia pueda llegar a tener la misma conducta, lo que hace que este perfil o este método indica un significado principal, que es su círculo familiar y social, donde vamos a ver personas que tengan las mismas características y que por ende puedan llegar a cometer la misma conducta. Este método es muy favorable a los principios en cuanto a lo que es el análisis criminológico porque me brinda un estudio de la víctima sin dejar de lado la escena y concentrándonos principalmente en el autor. Pese a que muchas veces tenemos que concentrarnos más en la víctima, el método Vera me dice que el autor es mi elemento fundamental o mi elemento más importante, porque si él no existiera, no existieran las víctimas. Es decir, para que exista la víctima y la escena, tiene que existir un autor con un elemento psicocriminológico o un elemento conductual para yo poder determinar qué lo lleva a cometer esta conducta y si a futuro puede volver a ser un agresor, cuál podría ser su selección de víctimas e inclusive quienes de su familia o cercanos pueden llegar a tener las mismas conductas y propiciar este elemento delictivo. El método Vera me va a hablar de que existen unas tablas de datos, de recopilación de datos, en donde yo voy a platicar quiénes son las víctimas, cuáles son las características generales de esta víctima, qué edad tiene, a qué se dedica, dónde la encontró, cuáles sus características fisiológicas, es decir, una media afiliación o una afiliación completa en dado caso, datos con respecto a la escena del delito, dónde fue, cómo fue, cuáles eran sus zonas de proximidad, sus entradas, sus salidas, la reconstrucción de la escena, es decir, qué pudo haber pasado, hacia dónde se pudo haber ido, cómo pudo haber logrado escapar, cómo dejó colocada a la víctima. En cuanto al autor, quién es el autor, cuántos años tiene, cuántas víctimas lleva, dónde vive, dónde se encontraba, rol social. Posterior a la colección de los datos, vamos a tener lo que son la creación de inferencias, es decir, yo tengo a las víctimas menores de 14 años. ¿De dónde viene esta información? De que mis datos dicen que
fulanita de tal tenía 13 años, donde me dice que la segunda víctima tenía 9, la tercera víctima pues estaba a punto de cumplir los 14 y la última víctima a lo mejor tenía 12. Elementos que me indican que este dato salió de algún lado y que por lo tanto lo estoy sustentando o fundamentando en los elementos ya existentes de mi recolección. Estas inferencias me van a servir hipótesis, hipótesis con respecto a el por qué este sujeto selecciona únicamente víctimas menores de 14 años. Misma situación con la escena. La inferencia a lo mejor me va a decir que en base a mi reconstrucción de datos, este sujeto únicamente selecciona lugares cerrados o lugares abiertos con poca iluminación, donde no pasa el transporte público, callejonadas, elementos un tanto característicos propios de y que entonces me van a llevar a crear una hipótesis en base a el por qué este sujeto está escogiendo cierto tipo de lugar para cometer el delito. Asimismo, en cuanto al autor, vamos a crear una serie de inferencias y elementos conductuales de por qué este autor, a pesar de a lo mejor vivir en una familia estable en cuanto a lo que es el elemento emocional, a pesar de ser una persona empática, a pesar de tener a lo mejor estudios, a lo mejor a pesar de tener algunas características propias de lo que conocemos como un sujeto normal, entre comillas, provocan o provocaron en él esta desviación conductual y lo llevaron a la comisión de ciertos actos o ciertos delitos. El elemento que hace como inferencia una hipótesis de por qué mi sujeto se vuelve una persona conductual o que lo lleva a este elemento desviado. Además del método Vera, tenemos lo que es el método Resetec, método 100% mexicano, elaborado por lo que es el maestro Alfredo Velasco Cruz, como parte de un proyecto de la Unidad de Análisis de la Conducta Criminal en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y este elemento surge a partir de lo que platicábamos hace un momento de la creación de el perfil criminológico a manos de Robert Ressler en México para la misma unidad de análisis, en donde el método Resetec se vuelve un elemento de innovación, en donde ya no existe nada más la criminología, sino también existe la criminalística, la victimología, la reconstrucción de los hechos y la perfilación. El método Resetec me dice que tiene que haber una reconstrucción, un elemento secuencial, tiene que ser teórico y tiene que darme todo el elemento conductual de ese delito. No me interesa si hay autor. Me interesa que haya una víctima y una escena, elemento que me va a ayudar a favorecer para conocer características de quién puede ser este sujeto. El método Resetec se basa, o si lo platicamos de otra manera, en términos un poco más coloquiales o más generales, el método Resetec es como estar jugando el adivina quién. Yo te doy una serie de pistas y tú me tienes que decir quién es mi sujeto, quién es mi personaje. En este caso, el método Resetec lo que trata es de tener una escena, ver qué tantas características o qué tantos elementos me da la escena, me da la posición de la víctima, me da a lo mejor la desorganización o la organización de la escena para yo crear características propias que tiene que tener mi sujeto, para a futuro no encontrar a lo mejor el sujeto específico, porque no lo vamos a encontrar a la primera, pero a lo mejor vamos a cerrar nuestro círculo de investigación a 5 personas que tienen la misma conducta, los mismos rasgos físicos y a lo mejor elementos específicos de búsqueda. El método RCTEX se va a basar en 4 principios fundamentales. Punto número 1, lo que es el principio de identidad de casos, en donde vamos a platicar todas las generalidades de la investigación, desde cómo sucede hasta qué tanto estuvimos buscando la recolección de indicios, la organización, la desorganización que tiene esta escena. Se va a basar también en lo que es el principio de la dinámica conductual, qué conductas están visualizadas en esta escena sin el hecho de que tengamos un autor, únicamente en cómo se ve esta escena en cuanto a lo que son características propias del victimario. El principio de la secuencia conductual, es decir, cómo sucedieron en cuanto a lo que es el orden y la acción del crimen antes, durante y después. Es decir, cómo a lo mejor conllevó a que mi víctima estuviera en ese lugar,
qué estuvieron haciendo en el momento o cómo fue el hecho y qué elementos quedan una vez que ya no hay absolutamente nada. Asimismo, vamos a tener lo que es el principio de la reconstrucción, en donde ya vamos a hablar de esta construcción con una teoría del caso aplicado ya a un elemento un poquito más jurídico y un elemento criminalístico, en donde vamos a ver cómo sucede, cómo pasó, ¿cuál fue el orden? Donde podemos explicar inclusive los 7 principios básicos de la criminalística, desde lo que es la certeza, la reconstrucción, para poder visualizar estos elementos que me dejó la escena y yo poder llevar como criminólogo, como autor, poder crear una reacción psicológica, lo que conocemos como autopsia psicológica, un análisis psicológico actual de la posición no solamente victimario, sino también un análisis general de los hechos. Pese a que el método Resetec no me busca un culpable o no necesita un culpable específico, sí podemos cerrar el círculo de sospechosos en cuanto a lo que es un caso y favorece de manera muy ad hoc a lo que es el análisis o el primer análisis dentro de la investigación criminal para conocer las características o rasgos de mi sujeto activo del delito. Ahora bien, dentro de lo que es el sistema de justicia o el ámbito legal para la perfilación criminológica, cuando utilizamos un perfil criminal, va a ser recomendable que este elemento o esta primer acercamiento no tenga un culpable o no supongamos quién es el culpable. La perfilación criminal, la ventaja que tiene es que se convierte en un elemento neutral. No le interesa saber quién es el culpable o si a lo mejor, aunque sea alguien que conocemos, o sea una mujer, o sea un niño, no nos enfrasquemos o no nos conectemos tanto con el aspecto, sino que seamos un elemento completamente neutral. No busquemos un culpable, busquemos rasgos conductuales que le lleven al investigador a tener un culpable. Únicamente vamos a hacer el que deshebre todo el queso, todo el pollo, y alguien más va a hacer esas enchiladas, ¿sale? Vamos a crear este elemento para que alguien vaya a llevar esta investigación por el elemento correcto. Ahora bien, la perfilación criminológica, la perfilación criminal o perfilación del sujeto activo me va a ayudar a guiar a los policías, a los investigadores, a los criminólogos e inclusive a los abogados para la creación de un elemento aplicado a un hecho probable. Yo te voy a decir qué características tiene que tener tu culpable, pero no te voy a decir quién es. Tú como investigador, tú como policía, tienes que buscar las personas que completen este perfil para que ahora sí puedas hacer tienes quién puede o no tener la culpa de este delito. Asimismo, la perfilación va a ayudar en sitios donde hay más de una víctima. Es un conductual específico. Durante este proceso podemos tener el apoyo de la perfilación criminal una vez que tenemos a lo mejor al sospechoso para lo que es un elemento de alega al abogado, ya sea demandante o fiscal. La perfilación va a complementar algo esencial. Es decir, voy a saber toda la vida de mi sujeto una vez que ya lo conocemos y lo trabajamos con un sujeto conocido. Voy a conocerle toda su vida. Desde si su mamá tomó ácido fólico en el embarazo, hasta si él se toma algún medicamento para controlar la ansiedad, la depresión o comestible, o si es que tiene gastritis que se toma para manejar. Voy a conocer con respecto a este sujeto que cuando yo involucre el perfil como defensa, el perfil solito me va a decir, ok, tengo una serie de rasgos conductuales, de historial clínico, de historial médico, de historial permiten establecer que mi trabajo determina la culpabilidad en base a una secuencia conductual, psicológica, biológica y social. Asimismo, puede ser un motivante
para una línea de sospechosos o inclusive una línea de futuros agresores, cuando a lo mejor mi sujeto activo del delito ya existió y que alguien está creando una nueva línea de conductas similares o replicadas de este sujeto, en donde vamos nosotros a poder crear una línea de sospechosos, una línea de evaluación y posterior un desarrollo de perfiles. Ahora bien, asimismo, el perfil puede favorecer a lo que es eliminar ciertos sospechosos que a lo mejor el investigador ya tenía o identificar algún autor si es que lo tenemos desconocido para poder ir haciendo menor la cantidad de líneas de investigación, recortar el trabajo y por ende vincular el hecho con algún otro crimen que se esté dando, porque no necesariamente la perfilación me va a decir mató a 6 mujeres y a todas las mató de la misma manera o en el mismo lugar, sino que al permitirte hacer un mapeo o una ubicación geográfica, te va a decir que a lo mejor en México mató a 2 personas y después se fue a Nayarit y después se fue a Guadalajara, o inclusive me puede decir que se trata de un sujeto internacional que va de lugar en lugar vacacionando y dejando alguna serie de sucesos o hechos. Asimismo, este elemento me puede favorecer para lo que es la ejecución de una autopsia psicológica y denotar en dado caso las características propias tanto de la víctima que lo llevó a ser víctima como del victimario que lo lleva o lo favorece a la creación de estos delitos o de estas conductas antisociales. Para complementar este elemento, bueno, sin hacer esto como muy largo, para complementar este elemento, les tengo una serie de recomendaciones. Son libros muy buenos que ustedes pueden leer, están de manera digital o inclusive físicos. Libros que complementan esta investigación de lo que es un perfil criminal y que me dan pauta a crear elementos a lo mejor de personas ya conocidas y que me permiten a mí ver las características propias que lo llevan a delinquir para futuro yo poder hacer una herramienta única de perfilación. Si es bien cierto, la perfilación criminológica, a pesar de contar con métodos muy básicos, como lo son los métodos de análisis por el FBI, el método desarrollado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que tiene un método de investigación para el desarrollo de conductas, el método Vera y el método Resetec, se puede todavía ampliar lo que es la parte criminológica y la perfilación para la creación de nuevas herramientas, herramientas que me permitan a mi perfilador, a mi criminólogo, crear una serie de rasgos conductuales y que conforme avanza el tiempo o están avanzando las décadas, me permita a mí favorecer a mi investigación criminológica, mi investigación criminal y pueda yo determinar los rasgos conductuales o los patrones conductuales que está teniendo una persona. Dentro de los libros recomendados que yo otorgo es el de Robert Ressler en específico, que es la perfilación de diferentes sujetos activos del delito, que se llama Dentro del Monstruo. Es un compendio de los asesinos en serie que tocó investigar a este personaje. Y desde luego los libros de perfilación criminal, tanto de Vicente Garrido como del maestro Alfredo Velasco, que es el pionero dentro de la perfilación criminal en México. Bueno, por mi parte, pues sería todo. Muchísimas gracias por la atención. Quedo abierta para lo que son sus dudas o cuestiones. Maestra Fabiola, gracias. No sé si alguien del respetable público tenga alguna pregunta, alguna duda. Es un tema sumamente interesante y sobre todo que nos deja muy claras ciertas, igual volvemos con lo que hemos platicado todos estos días, ¿no? Estas prácticas o estas enseñanzas ya arcaicas que no están, no tienen nada de vigente y la maestra pues, nos viene a mostrar que hay metodologías, que existe orgullosamente una metodología hecha en México que tiene también, poco a poco va abriendo camino y que va teniendo sus resultados.
Entonces, es algo que en las escuelas no se enseña, es algo que mucha gente que se dice ser, pues ni siquiera lo conoce, y gracias a usted, maestra, pues nos muestra que efectivamente México puede estar donde quiera, siempre y cuando se exista un compromiso, existan ganas de salir adelante, ganas de investigar, ganas de comprometerse y lo más importante, de compartir. No sé si alguien del respetable quiera preguntar algo. Me parece que no. Por parte de la dirección, ¿existirá alguna indicación? Sí, muchas gracias. Agradecemos, no, pues de hecho agradecemos la participación de la licenciada Olga Fabiola. La verdad es que es un tema muy interesante el hecho de hablar un poquito de la parte de hoy en día, cómo debe de ser una perfilación, el hecho de entender que cuando nosotros hacemos un análisis, no precisamente estamos buscando a la parte criminal, sino que de alguna manera lo que estamos buscando es a una serie de características, ¿verdad? Porque decíamos en otras pláticas que hemos tenido, no sabemos si el suceso es único, si el suceso es solamente una situación que resultó de manera esporádica, o bien es una serie de sucesos que de alguna manera están relacionados con otros hechos y entonces una investigación no se vuelve algo poco detallado, ¿no? Una investigación en realidad nos puede dar para muchísimo más y creo que la maestra le pone nombre y apellido a cada una de a cada una de esas formas de cómo vamos trabajando, ¿no? Que hay una metodología, que incluso esta metodología, cuando la llevamos a un nivel más amplio, ¿sí? Cuando la llevamos, no es lo mismo el cómo trabajamos una cuestión de manera, incluso las detenciones dentro de un municipio, hablar el cómo trabajamos dentro de una cuestión estatal, y cuando incluso le damos seguimiento a los delitos de esta manera, de una manera metodológica, en donde ya se ve implicada lo que es la inteligencia, la inteligencia para la búsqueda y detención de este grupo o de este tipo de criminales o de este tipo de grupos delincuenciales. Pero aquí tiene que entrar precisamente esta parte metodológica. No buscamos a una persona, buscamos características que individualicen esa persona y que precisamente no buscamos a alguien de manera específica. Entonces, me agrada mucho. Creo que es un tema que nos nutre mucho a los compañeros y gracias, maestra, gracias por eso. Maestra, hay una pregunta de parte de Juan Carlos Maldonado. Él dice, hola, buenos días. A mí me gustaría saber de qué trata la autopsia psicológica. Ya, maestra, estaba muteado su micrófono. Dentro de lo que es la autopsia psicológica, vamos a estar buscando una serie de rasgos o ciertos elementos característicos en cuanto a lo que es conducta que lleva a la víctima tal cual a posicionarse como una víctima. Suena un poco lo opuesto de crear una autopsia a través de la mente. Sin embargo, es eso, es analizar las conductas, comportamientos o inclusive rasgos que te llevan a precisamente colocarte como una víctima y que llevan al criminal a darse cuenta de estos rasgos que te pueden hacer vulnerable y que por ende pueden propiciar un hecho o una conducta criminal. Es un antecedente clínico psicológico, más que nada, en donde vamos a revisar características propias, ya no preguntándole, porque obviamente ya no le podemos preguntar, oye, ¿y tú cómo eras antes de morir? Sin embargo, sí vamos a revisar en base a lo que son antecedentes, historiales clínicos, historiales médicos, e inclusive testimonios o evidencias, cómo es que esta persona era en sus rasgos conductuales y qué lo llevaron a posicionarse a la situación en la que se encontró.
Gracias, maestra. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Ah, mire, tenemos otra de parte de Aurora. Ella dice, ¿cuáles son las metodologías que ya deben de ser descartadas en México para la investigación psicológica? Ok, dentro de esos métodos, pues sí, de hecho, la mayoría de métodos ya existentes, desafortunadamente, son métodos que ya no tienen un patrón conductual favorable para lo que es los casos actuales o los casos más recientes, puesto que muchos de estos elementos psicológicos se basan en si tenía o no alguna conducta agresiva o violenta en contra de alguna persona en específico. Si a lo mejor, en el caso, por ejemplo, de los feminicidios, que es uno de los temas más difíciles de perfilar, precisamente por este elemento, no tanto jurídico como metodológico, en donde a lo mejor nos limitan a la razón de odio por razón de género, donde a lo mejor nos limitan a elementos específicos de la mujer como tal, en cuanto a que es elementos físicos, psicológicos y patológicos, y no nos permiten visualizar más allá. Sí es bien cierto, los métodos generales, principalmente lo que es el método Vera, que es un elemento más lógico, me dice que pues sí, tiene que haber una víctima y las características de la víctima le hicieron víctima. Y el autor, ciertas características, es autor y no más. A diferencia del método Resetec, que favorece un elemento experimental y me dice, a lo mejor la víctima tiene ciertas características, pero la otra víctima tiene otros rasgos. Entonces voy a crear un elemento o un punto interno. Ambas víctimas comparten características y me va a funcionar un poco mejor. Es más viable trabajar con este método experimental que es el método, porque me da más apertura a lo que es el uso de la criminología, de la criminalística, de la victimología, de la psicología y la sociología. A trabajar con el método, que a pesar de métodos más desarrollados, pues sí es un poco más cerdo a una respuesta de o no. Bueno, si no hay más participación por parte del público, me permito, tenemos aquí otro chat, me parece. Son las gracias. Ok. Bueno, hoy miércoles, miércoles 4, entrego a la maestra Olga Fabiola Ibáñez López su reconocimiento que le hace la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de México, Asociación Civil, y el Colegio de Abogados del Estado de México, Asociación Civil.